noches, amados hermanos. Bendiciones para todos. Un himno muy apropiado para la clase que queremos compartir en esta hora. El baúl de los recuerdos. Estamos en una noche maravillosa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y damos gloria a Dios porque nos permite estar aquí a esta hora, a pesar de cualquier dificultad, ¿verdad? Gracias que cada uno de nosotros escogió hacer lo mejor, ¿verdad? Una vez le dijo Jesús eso a Marta, creo que le dijo, ¿no? Estaba afanosa ahí en la cocina, no sé. Su hermano quería ayudarla a hacer las cosas, pero ella estaba a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo, esto es lo mejor. ¿Sí? Gloria a Dios, por eso vamos a orar. Señor de los cielos y de la tierra, gloria y honra a tu nombre, oh Señor. Damos las gracias porque usted nos ha concedido el estar aquí. A todos los presentes, nos ha cuidado, nos ha traído con bien a pesar del tráfico y todo aquello. Gracias, oh Dios, porque tu misericordia nos ha alcanzado en Cristo Jesús. Bendíganos, oh Dios, bendiga esta clase, prepara nuestros corazones, nuestra mente, para que en ella haya la mejor cabida de tu palabra, que es agradable y perfecta. Toma la dirección de esta expresión, te pedimos, en nombre de Jesucristo. Amén. Esta es la última clase que vamos a compartir este mes, ¿verdad? Acerca de la misericordia, ¿verdad? Y durante las clases anteriores hubo mucha explicación sobre la palabra de Dios en cuanto al tema de la misericordia. Básicamente lo que quiero presentar esta noche es la práctica de la misericordia entre nosotros como cristianos, ¿verdad? Entre nosotros también y como los de afuera también. Solamente a modo de repaso vamos a ir rapidito en cuanto al significado de la palabra misericordia, ¿sí? La misericordia, según algunas definiciones que encontré, es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, ¿sí? Es importante recalcar esto porque la misericordia se puede confundir también con otros términos. La misericordia también es un sentimiento, ¿verdad? Un sentimiento de pena o de compasión, ¿sí? No lástima. La misericordia no es lástima, ¿sí? Por los que sufren, ¿verdad? Y eso nos impulsa ¿a qué? A ayudarlos, ¿verdad? Lo identificamos, nos solidarizamos, si queremos usar la palabra más moderna, para ayudarles o aliviarles, ¿verdad? En determinadas ocasiones es la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo, ¿verdad? En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 26, 25 al 37, Jesús narra la historia ¿recuerdan esta historia? Claro que sí. El buen samaritano. Sí. Al final del verso, ¿verdad? Es una clase ya conocida, ¿verdad? Dice que pasó un sacerdote, pasó un levita, vieron a este hombre tirado medio muerto y ninguno hizo nada por él. ¿Y pasó quién? Un samaritano. No muy apreciado a samaritano por los judíos, pasó y tuvo compasión, ¿verdad? Se identificó y quiso ayudarle, ¿verdad? Jesús le narra esa historia para que entiendan quién es el prójimo y cómo hay que tratarlo, ¿verdad? Cómo debemos tratarnos entre sí. Quizás estos señores de la ley que pasaron y vieron a este hombre en esta condición sintieron lástima, porque la lástima no es acción, es pasivo. La lástima le duele, quizás le da pena, pero no hace nada para aliviar el problema. Pero
Jesús le dice, ¿verdad? Al final, en el versículo 37 de Lucas 10, quién es el prójimo ahí? En este caso, la versión que yo tengo aquí, la nueva versión internacional, que usa la palabra siguiente: el que se compadeció de él. Contestó el experto en la ley: anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús, ¿verdad? Hay que ser compasivo, ¿verdad? Y decíamos que hay diferencias en términos. Por ejemplo, la gracia y la misericordia pueden ser a veces confundidas y no con poca frecuencia. Tienen significados similares, porque la gracia y la misericordia, pero la gracia y la misericordia no son lo mismo. Para sintetizar la diferencia, vemos que misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecemos por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, es vida eterna en Cristo Jesús. Y gracia es que Dios nos bendice a pesar de que no lo merezcamos. O sea que la misericordia es la liberación del juicio. Sí, por eso es que siempre en nuestras oraciones pedimos a Dios que misericordia, ¿verdad? No pedimos juicio. Ten misericordia de mí, ¿verdad? Como aquellos dos hombres que fueron a orar y uno pedía misericordia y el otro decía yo hago, no soy como él, etcétera, etcétera. Y al final Jesús le dice quién salió mejor de ahí, quién, quién, quién recibió el perdón, aquel que se enalteció o aquel que se humilló. ¿Sí? La compasión, ¿verdad? Como decíamos, ¿verdad? Tiene que ver con tratar con, es una palabra que tiene significados griegos y todo aquello, pero no vamos a entrar en esos detalles técnicos, ¿verdad? Sino en lo que significa, ¿verdad? El uso, la aplicación. La compasión, ¿verdad? Implica acción, como decíamos, ¿verdad? Por tanto, se trata de un sentimiento activo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues que la persona que practica la compasión hace todo lo posible para eliminar o mitigar el sufrimiento de otros. Como decíamos, la lástima implica que pasividad. Si la persona siente lástima, manifiesta un sentimiento pasivo, o lo que es lo mismo, expresa tristeza, pero está ausente de acción. ¿Qué les pareció el ejemplo que hizo Jesús de Samaritano y los otros dos? ¿Quién tuvo compasión y quién tuvo lástima? ¿Quién cree que tuvo compasión? En el buen samaritano, la historia del buen samaritano. ¿Quién tuvo compasión? ¿Y quién tuvo lástima? Quizás, ¿verdad? Porque no hicieron nada. ¿Sí? Pero nosotros, ¿verdad? Debemos cultivar eso. No lástima por nadie, sino compasión. Y la compasión nos impulsa a hacer algo para aliviar el dolor, el sufrimiento de aquel que lo padece delante de nosotros. ¿Ven? Sí. Y esto me recuerda a la historia de Jesús en la cruz con los dos malhechores. Uno decía que si tú eres el Cristo, no sé qué, haz esto, haz lo otro. Y el otro decía, hey, pero nosotros merecemos esto, ¿verdad? Estamos aquí porque lo merecemos. Pero esto no tiene nada que ver con esto. En pocas palabras, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? Que hoy estará conmigo. Ahora, ¿qué hizo Jesús ahí? ¿Qué usó Jesús ahí? Misericordia, muy bien. Compasión. ¿Por quién? ¿Por los dos? A uno le hizo juicio porque no le dio misericordia, le dejó su juicio como estaba, o su condición como estaba. Y al otro le dijo, hoy estará conmigo. ¿Sí?
Jesús tuvo compasión hasta lo último entre los hombres, ¿verdad? Y es un ejemplo que nosotros debemos tratar de imitar, ¿verdad? Porque nos es muy fácil, como hizo el malhechor del otro lado, juzgar y determinar, ¿verdad? Pero reconocer nuestros errores, ¿verdad? Nuestras faltas es un poco más difícil, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, todos hemos pecado, ¿sí? Y Romanos 3:23 nos dice que todos estamos destituidos, ¿ok? Como resultado del pecado que merecemos entonces, 6:23, muerte y la condenación en el lago de fuego. Dice Apocalipsis capítulo 20 del 12 al 15. Así que cuando uno considera estas cosas, ¿verdad? Cada día que vivimos es un acto de misericordia de Dios, ¿sí? Digamos aquí por la misericordia de Dios, ¿verdad? Muchas personas se levantaron hoy y salieron de sus casas quizás a hacer algunas cosas, trabajo, estudios, y no regresaron, ¿verdad? Si usted ve la noticia, ¿verdad? Que muy poco la veo. Siempre hay muerte aquí, muerte allá. Inocente en medio de una balacera. Una niña, un niño. ¿Sí? Estamos aquí en esta noche por la misericordia de Dios también. ¿Sí? Y David, ¿verdad? En el Salmo 51, versos 1 y 2, si alguien nos ayuda con este salmo. Salmo 51, versos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad, límpiame. Ven, ¿verdad? Oh, David suplicó, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios no nos debe nada a nosotros, ¿verdad? Lo que merecemos es castigo, ¿verdad? Pero suplicamos su misericordia, que detenga su juicio, ¿verdad? El juicio que merecemos, que nos conceda su perdón, ¿verdad? Dios no nos debe nada. Efesios capítulo 2, versículo 5, vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 5, dice, vamos a leer el 4 al 5, el 5 dice, pero Dios, que es rico por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Siempre debemos dar gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? Por derramar su gracia abundante sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios no nos debe nada, ¿verdad? No hemos hecho nada para ganar o ser rescatados del juicio, ¿verdad? Pero Dios es grande en misericordia. Él es misericordia. Dios es, no podemos decir que Él tiene, es como el amor, ¿verdad? Dios es amor. Dios es santo. Dios es misericordia. Nosotros aprendemos a amar porque Dios nos amó y vamos a aprender a ser más misericordiosos porque Él tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? La misericordia y la gracia son bien ilustradas en la salvación que está disponible a través de Cristo. Sí, merecíamos juicio, pero cuando recibimos a Jesucristo nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Él nos salvó. Él nos salvó. Y esa misericordia está todavía dispuesta para muchos todavía, ¿verdad? Porque Dios es paciente para con nosotros, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento.
¿verdad? Así que, por la gracia, por la misericordia de Dios, somos salvos. Y por eso podemos acercarnos a Él, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4, versículo 16, cuando nos acercamos confiadamente a Dios, ¿qué sucede? ¿Alguien lo tiene? Hebreos 4, verso 16. Amén. Confiadamente, tenemos que tener esa confianza, ¿verdad? No ese temor de que Dios, ¿verdad? Este pecado que yo cometí es muy grande, ¿verdad? Hay algunos que se trauman con sus pecados, por decirlo así, ¿verdad? Que piensan y hasta quieren limitar la misericordia de Dios porque dicen que Dios no puede perdonar esto o aquello. O algunos equivocadamente dicen, esa persona no tiene perdón de Dios. Juicio, esos son juicios, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para determinar el alcance de la misericordia de Dios, ¿verdad? No lo somos, ¿verdad? La misericordia de Dios no es algo del Nuevo Testamento solamente, también en el Antiguo Pacto, Dios ha dado muchas muestras de su misericordia. Siempre ha sido así, ¿verdad? Dios es misericordioso. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque Él es misericordia, ¿sí? Por eso que no va a dejar de ser. Dios no deja de ser, siempre ha sido, siempre es. Son cualidades que Él no va a extinguir. Queremos usar una palabra. Y decíamos que en el antiguo pacto, ¿verdad? Dios había usado a muchas personas imperfectas para lograr sus propósitos. Y hay muchos ejemplos de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. David, ¿verdad? Es quizás el ejemplo más notorio, pues fue llamado un hombre con el corazón de Dios, ¿verdad? A pesar de sus pecados, ¿verdad? Y todo por la misericordia de Dios. Abraham, David, como todos sabemos su historia, cometió adulterio, mató, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Sí? Abraham, el padre de la fe, era un hombre temeroso y mentiroso también. Mintió, ¿verdad? Un par de veces acerca de su condición de casado. Pero Dios tuvo misericordia a él e hizo y cumplió su promesa en él. ¿Sí? Dios lo hizo. Y muchos otros ejemplos. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cuál era la cualidad más notoria de Jacob en aquel tiempo? Antes que fuera Israel. Mentiroso, tramposo, era astuto. Usaba cualquier amaña para lograr su propósito. Pero también fue amañado en el camino de su vida, ¿verdad? Aprendió la lección, ¿verdad? Tomó de su propio chocolate. ¿Sí? Así que vemos misericordia de Dios por todos lados. Dios es fiel, ¿verdad? Y sus promesas siempre las cumple. Éxodo capítulo 34, verso 6, por favor. Éxodo 34, verso 6. Amén. Tardo para la ira. Parece a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos rápidos, como dicen en algunos lugares, ¿verdad? De mecha corta, son unos que son más rápidos para enojarse que otros, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Moldea el carácter del hombre. Había unos que se llamaban los hijos de Boanerges. Habían dos hermanos en el tiempo de Jesús, apóstoles, ¿verdad? Los hijos del trueno, de fuego, porque eran de carácter fuerte.
¿sí? Pedro era un carácter fuerte, pero al final Dios le bajó los humos, como decimos nosotros, ¿sí? Y Dios hace eso con nosotros. El carácter del hombre no es algo que se va a moldear de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo siempre está ahí trabajando. Si uno deja que Él haga su obra en nosotros, los resultados serán maravillosos. No sé si tienen un comentario hasta aquí, pregunta, cuestión. Muy bien, vamos a ver entonces, seguir con otros ejemplos del Nuevo Testamento en cuanto a la misericordia de Dios. Veamos a Saulo. ¿Quién era Saulo? Un perseguidor de la iglesia. Pero Dios lo convirtió para convertirse en Pablo. Saulo ahora se llama Pablo, el apóstol de Cristo, el que escribió muchos libros del Nuevo Testamento. Pero tenía mal temperamento, negó a Jesús, sin embargo, Dios le usó para predicar alrededor de 3,000 personas fueron convertidas en aquel día. Como decíamos, el ladrón penitente de la cruz, ¿verdad? Fue perdonado y fue prometido estar en el paraíso con Jesús, ¿sí? Y en Lucas 23, versículo 41, él dijo así, Lucas 23, 41 en adelante, dice así, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. ¿Sí? Así que claramente la escritura, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra su misericordia siempre. ¿Sí? Y solo la misericordia y la gracia de Dios pueden salvar y sostener a la humanidad. Entonces, eso no va a cambiar. Tito, capítulo 2, versículo 11, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 11. Luego vamos a leer Efesios 2, del 4 al 9. Efesios 2, del 4 al 9. Gracias de Dios de estar disponible para todos, ¿verdad? Y nosotros somos los portadores de esas noticias. Y en Efesios capítulo 2, versículos 4 hasta el 9, nos recuerda que Dios es rico. Y usa una palabra para expresar abundancia, pero yo diría sobreabundante. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. ¿Sí? Que nos ayude con la lectura, por favor. 9. Y juntamente con él, cuatro lugares celestiales para mostrar los tipos de gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Amén. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de nosotros y derramó su gracia en Cristo Jesús. ¿Sí? Dios se compadeció de nuestra condición, ¿verdad? Y no se quedó así, bueno, que vean a ver qué hacen,
para llegar a mí. No podíamos, ¿verdad? Se compadeció e hizo lo necesario, no escatimando a su unigénito, para que nosotros alcanzáramos ¿qué? Salvación y retornáramos a Él. Dios es bueno. Para siempre es. Amén. ¿Cómo entonces nosotros vamos a hacer, verdad? Con esta misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Bueno, podemos hacer algunas cosas. Hacer buen uso de ella o quedarnos así como quien le siente lástima y hasta ahí llegué. No hace nada por ti. No, tenemos que ser más compasivos, ¿verdad? Los unos con los otros y con los demás también. ¿Sí? Tenemos que responder, ¿verdad? A lo que nosotros hemos recibido. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miqueas capítulo 6, verso 8, por favor. Miqueas capítulo 6, verso 8. Correcto. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno. Él exige de ti que hagas lo que es correcto, que hables la compasión, que camines humildemente. Amén. Que seamos, ¿verdad? Compasivos, ¿verdad? Que amemos y que hagamos uso de la misericordia. Ser misericordioso es ser compasivo también, ¿verdad? Se utilizan esos dos términos, ¿verdad? Y eso nosotros, sus hijos, debemos emular, ¿verdad? Imitar. O sea, ¿verdad? Capítulo 6, de hasta ahora, vamos a leer capítulo 6 y versículo 6. Ajá. Perdón, hermano, es o sea 6:6 lo que está leyendo. Ajá. Amén. Dios se agrada más cuando nosotros hacemos ¿qué? Misericordia más que otra cosa, ¿verdad? Y que también reconozcamos a Él. ¿Sí? Sacrificio y eso está bien, pero esto es lo que quiero, dice el Señor. ¿Sí? Quiero misericordia y no sacrificio. Conocimiento es más importante que los holocaustos, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros también vamos a responder ante el requerimiento que Dios nos hace, ¿sí? Ese es nuestro deber también, ¿sí? Eh, Colosenses 3:12, por favor. ¿Qué vamos a hacer, verdad? En respuesta a la misericordia que hemos recibido de Dios. Colosenses 3:12. Vamos a actuar, ¿verdad? Colosenses 3:12. Dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo, los santos llamados por él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, humildad, gentileza y paciencia. Hice la otra versión, si alguien tiene otra versión que nos ayude también. Ajá. Oh. Esa es la tarea de nosotros, ¿verdad?
alcanzar eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? También. Así que estamos enseñados a hacer lo correcto, ¿verdad? Sí. A veces no queremos usar esta palabra, pero saber hacer lo bueno y no hacerlo es. Cuando no hacemos, sabemos que debemos hacer misericordia y no lo hacemos, estamos en problemas, exacto, ¿verdad? Así que es necesario, pues, ser misericordioso. Lucas, ahora, libro de Lucas, nos anima a hacer uso de la misericordia de nosotros. Vamos a llegar. Lucas capítulo 6, versículos 36 hasta el 38. Lucas 6, 36 al 38, ¿qué nos dice? Amén. ¿Queremos gozar de la misericordia de Dios siempre? Entonces nosotros debemos ser misericordiosos con los demás. Eso me recuerda a la historia de estos dos siervos, ¿verdad? Que uno que le debía un pocotón de plata a su amo y llegó llorando y suplicando una cantidad que nunca iba a poder pagar en su vida porque era enorme. Y el amo dice, está bien, te lo perdono. Pero una cantidad, imagínense, billones, si queremos ponerlo así, ¿verdad? Nunca en su vida le iba a poder pagar. Y el amo lo perdonó, ¿verdad? Luego él va, los otros con tiempo y a uno que le debía $10. Y por esos $10 lo metió preso y todo. No usó él la misericordia que él recibió. Y por no usar lo que él recibió, ¿qué pasó después? Lo echaron a él también. Sí, así que la idea ahí es que nosotros hagamos uso de lo que Dios nos da en abundancia hacia otros. ¿Sí? ¿Un comentario hasta aquí? ¿Pregunta? Uh-huh. Amén. Ese es otro ejemplo de misericordia. No de lástima, no confundamos los términos. ¿Qué hace la lástima? Siente pena nada más, pero no hace nada. La misericordia actúa, es compasivo, se siente. Es un sentimiento, ¿verdad? Uno se siente, se identifica con el sufrimiento de los demás. Gracias a Dios que nos da sentimiento, ¿verdad? Para uno reaccionar positivamente. Uno dice, yo no tengo sentimiento. Quiero saber eso. Dios nos ha dado un corazón diferente, ¿verdad? Cristo, ¿sí? Y finalmente, vamos a leer en Primera de Pedro, hermano, capítulo 3, versículos 8, verso 9. Estas son lecciones prácticas para nosotros aplicar en nuestra vida diaria, ya sea entre nosotros, la familia, en el hogar, en el trabajo, en la calle, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Por favor. 9 y el 9. Amén.
nosotros queremos bendición de Dios, ¿verdad? Entonces también tenemos que bendecir a otros, ¿verdad? Y eso es parte de la misericordia que actúa, ¿sí? La misericordia no es algo pasivo, es algo activo, activo, ¿sí? Y es fruto del Espíritu Santo. No somos misericordiosos porque, bueno, yo nací así de buena gente. No, porque lo que ya dicen que son buena gente, cuando hacen algo que hacen, lo publican. Y ni $1,000,000. No, eso no es hacer misericordia, es hacer propaganda. ¿Sí? Este hombre samaritano, ¿verdad? Un ejemplo clásico de Jesús, ¿verdad? Dice, no solamente lo llevó en su caballo y lo llevó al mesón, sino le dijo al mesonero, si gasta algo más, yo regreso, yo te cancelo. O sea, que se preocupó hasta lo último, ¿verdad? Quería que no me estuviera bien. Así que, otra lección de esta noche, ¿verdad? La misericordia práctica. ¿Tú si tienes un comentario, alguna pregunta final? ¿Vamos? ¿Estamos claritos? Gloria a Dios por eso, pues.